toda la gente que sigue en sintonía con este Sol de los Sábados, que es el programa más influyente. Le decía a mis compañeros y compañeras de panel que hoy traigo un tema histórico, partiendo de aquella frase de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y a propósito, además de que estamos en el mes de la patria, y de un debate súper interesante que se está dando ahora en España en relación a una decisión que tomó el gobierno del presidente español Pedro Sánchez de finalmente exhumar los restos de Francisco Franco, que fue un dictador español que abortó la Segunda República y que instauró una dictadura que terminó finalmente con una guerra civil y que lesionó durante muchos años la historia de España. Pues finalmente, en estos últimos días que le quedan a ese gobierno de Pedro Sánchez, antes de que se celebren nuevas elecciones, se están haciendo los aprestos para trasladarlo de lo que se conoce como el Valle de los Caídos, donde de manera contradictoria reposan justamente los restos de víctimas de esa guerra civil española. Y a propósito de ese tema, hice la comparación con lo que ha pasado en República Dominicana y los restos de Pedro Santana, que aunque usted no lo crea, están todavía en el Panteón de la Patria, conocido también como Panteón Nacional, justamente al frente de una patriota, María Trinidad Sánchez, una mujer que representó la participación de las mujeres dominicanas en esa gesta. Y yo creo que en algún momento, aquí, además de padres de la patria, tendremos que hablar también de madres de la patria, porque las hubo. Pues precisamente María Trinidad Sánchez fue una madre de la patria que Santana fusiló y están colocados uno frente al otro. Tremendo error en el Panteón Nacional. Y a propósito de eso, estuve investigando y sé, aquí quiero darle los créditos a Guillermo Peña, que es un joven politólogo, abogado y auténtico duartiano, quien en su momento reavivó este debate en relación a que Santana tiene que ser sacado del Panteón Nacional. Y es un debate que retomo a propósito de que estamos en febrero, que es el mes de la patria, y porque también he ido aprendiendo que a la clase política dominicana hay que pedirle cosas concretas. O sea, en vez de discursos vacíos, medidas concretas que demuestren una voluntad política. Una forma de honrar la patria este 27 de febrero es permitiendo que en la próxima legislatura, al menos uno de los tantos proyectos que han sido introducidos para precisamente lograr que Santana sea sacado del Panteón Nacional y trasladado a su natal El Ceibo, pueda finalmente tener éxito. Y lo digo porque justamente el año pasado hubo un debate súper interesante en el que participaron varias entidades y varios historiadores. Y la mayoría ve bien, tras analizar la historia, porque tampoco se trata de uno borrar la historia, tras analizarla concuerdan en que sí, en que Santana no tiene los méritos suficientes para estar en ese monumento. Entre las entidades que lo apoyan, que apoyan ese traslado, está el Ministerio de Cultura, la UAS, el Instituto Duartiano, además de varios historiadores. Esa petición llegó al Congreso Nacional de la mano de diferentes legisladores. Está el caso, por ejemplo, de Víctor Suárez, que introdujo en su momento un proyecto, Juana Sánchez, el mismo Manuel Jiménez en su momento también lo intentó. Y finalmente, Dionis Sánchez, en el Senado de la República, recientemente hizo hasta vistas públicas sobre este proyecto. Estuve tratando de indagar cuál es la situación real, cuál es el estatus del mismo, y en el Departamento de Prensa del Senado me informaron que luego que terminaron las vistas públicas, la familia de Mella pidió también ser escuchada, que se le concedió eso, que ellos fueron escuchados, también respaldaron ese traslado, pero cuando compruebo la situación actual del proyecto, el mismo prácticamente perimió. Entonces, sería importante que en esta próxima legislatura que va a iniciar el 27 de febrero finalmente se haga. Y ustedes dirán, Milicen, pero ¿por qué en un momento en que hay tantos problemas inmediatos? Aquí hoy día, ahora mismo a esta hora de la mañana hay gente que no sabe lo que va a comer, hay gente que no tiene para comprar un medicamento, hay gente que ha sido víctima de la inseguridad ciudadana. Ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que está pasando con el caso de Brecht, que en su momento también daré una actualización
Esta semana hubo una visita importante de la presidenta de Transparencia Internacional y habló de cómo nuestro país es referencia en el mundo en el caso de corrupción, etcétera. Hay muchos temas inmediatos. Pero yo creo que precisamente la construcción de la memoria colectiva es importante. Y como dicen por ahí, nunca es tarde para dejar de honrar a un dictador. Nunca es tarde para dejar de honrar a un dictador. Y en aras de eso, yo pienso que hay que recordar que sí, que aunque Santana tuvo en el momento de la fundación de la República un papel importante, porque mediante su ejército, mediante el poderío militar, ayudó a concretizar la independencia, porque hay gente que cree que la independencia fue solamente la noche del 27 de febrero, sin embargo no. Esa noche esa noche no se peleó, realmente se peleó en encuentros. Ese fue el inicio. Exactamente, en encuentros posteriores, que fueron los que tuvieron que librar. Más de 15 batallas posteriores. Exactamente, y Santana se destacó en batallas, ya lo sabemos todo, el 19 de marzo, las carreras, el número, que fue la que permitieron que el proyecto se consolidara. Sin embargo, dicen por ahí que los hombres no se juzgan cómo comienzan, sino cómo terminan. Y Santana terminó muy mal porque la forma en que él conmemoró la independencia nacional fue fusilando justamente el 27 de febrero del año 1845 a María Trinidad Sánchez. Pero terminó mal porque una también de las primeras medidas que tomó cuando ya se colocó tristemente como presidente fue declarar traidores de la patria a nada más, a nada menos que a Duarte, a Sánchez y a Mella. Pero no solamente declararlo, desterrarlos y ordenar su fusilamiento si pisaban territorio dominicano. Además de eso, ya lo sabemos todo, la famosa, tristemente célebre anexión a España, que de hecho están circulando algunos documentos de algunos historiadores, que ya luego también hablaremos en detalle de eso, de que él hasta supuestamente aceptó un soborno para declarar esa anexión a España. Son de los datos que se están manejando a nivel histórico. ¿Podría ser el primer soborno de América? Para que tú veas, el primer soborno de América y somos pioneros. Pero no solo, así hay una lista de patriotas, de trinitarios. A Colón hay que investigar. A Colón, bueno. Mira, dicen, un paréntesis, escúchame. A propósito de tu comentario, mi padre escribió un artículo esta semana en El Nacional que se llama Los Demócratas, donde en resumen él dice que los verdaderos demócratas todavía no ocupan el sitial que le corresponde en la vida nacional. Y menciona entre esos a Ulises Francisco Espaillá, obviamente a Juan Pablo Duarte y también a Gregorio Luperón. Un pequeño aporte a tu comentario. Claro, y es válido porque precisamente la inquietud es eso, de cómo aquí le estamos rindiendo honor, no precisamente a quien honor merecen. O sea, tenemos que comenzar. Yo sé que sí, que hay mucho desorden institucional, que hay mucho desorden económico, pero también hay que organizar la historia, hay que permitir que este pueblo reconozca y honre a quien de verdad honor merece. Pero no solamente es cuestionable el lugar que actualmente ocupa Santana, sino cómo llegó a él. Y me causó muchísima curiosidad porque fue mediante un decreto que tomó... ¿De tu líder, Joaquín Balaguer? Mi líder, no, por favor, retira eso. Un decreto del expresidente Joaquín Balaguer, pero una decisión que ejecutó faltando, Pedro, 24 días para él entregarle la presidencia a Antonio Guzmán. Y sabemos el manto. Y tú mencionas a Balaguer. Balaguer, estamos hablando de un gran historiador dominicano, porque sí, Balaguer era un profundo conocedor de la historia dominicana. Llegó el neto. Y lo por hace, favor, sí. y lo hace porque él no juzga, él no juzga a Santana por su última acción, como que lo condena y lo censura como traidor a la patria con la anexión hacia España. Pero acaba de decir que si no lo hace porque el 27 de febrero de 1844, gracias a los trinitarios lógicamente, pero con el brazo ejecutor del sector conservador de este país de los ateros y el machete de Pedro Santana, fue que se pudo consumar la independencia dominicana. O sea, sin los ateros, sin Santana no hubiese independencia. Tu cédula no hubiese dicho dominicana. Nos guste o no nos guste, la verdad. 2 puntos después de ese cuasi comentario. El dictador, cuasi dictador Joaquín Balaguer, en su mismo discurso, en su propio discurso, invito a los amigos y amigas del Sol de los Sábados que busquen la justificación del propio Balaguer, que de manera burlona
porque Balaguer era brillante, maquiavélico, pragmático, pero brillantísimo, y como orador magistral, de lo mejor que hemos tenido como orador, pero como político le costó demasiada sangre al pueblo dominicano. En su propio discurso, él irónicamente se burla de la acción que él mismo, como una especie de afrenta al pueblo dominicano que no votó por él en las urnas, él lleva ese elemento distorsionador de la historia patria, de aquellos que sacrificando su vida están ahí al lado de él. Y en segundo lugar, para terminar, el profesor Juan Bosch escribió, y ahí está la historia, que en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana los restos de Pedro Santana serían retirados del Panteón Nacional. Pues ahí está la bola caliente para los discípulos de Juan Bosch que están ahora en el poder y que tienen que hacer esto. Y tienen que hacerlo porque, a diferencia de esa visión, señores, hay que recordar también lo que hizo Pedro Santana con ese fatídico artículo 210. Todavía que impregnó en la primera Constitución Dominicana, todavía ese pueblo está pagando las consecuencias de la cultura política de perpetuidad en el poder y del poder solo por el poder que instauró Santana en esa Constitución. Entonces no es posible que un hombre de esta magnitud esté en el Panteón Nacional. Este pueblo tiene que aprender a honrar a quien honor merece. Y aunque reconocemos que en su momento Pedro Santana jugó un papel importante y decisivo para la fundación de la República, eso luego, como se dice popularmente, lo que hizo con las manos, lo desbarató con los pies. Con los trinitarios, cuando fusiló a los trinitarios. Luego le dieron la espalda a Juan Pablo Duarte y fueron funcionarios del gobierno de Pedro Santana. Entonces, si juzgamos traidor a Santana, también vamos a agregar como elemento a los trinitarios que fueron a darle su respaldo. Mira, déjame decirte más, debo decir más porque no fue solamente esa famosa anexión a España, fue como Pedro Santana cercenó toda una clase política incipiente y liberal. Y cuando analizamos cómo el pensamiento conservador se ha instaurado en la historia dominicana y sigue instaurado en la actualidad, mucho de eso tenemos que no agradecérselo a Pedro Santana. Por eso, repito, en este mes de la patria vamos a honrar a quien honor merece. Y Pedro Santana no merece esa consideración de estar en el Panteón Nacional. Pedro Santana instauró ese artículo 210 en la primera Constitución, fusiló a muchísimos trinitarios, hombres y mujeres. Pedro Santana anexó la República a España porque él nunca creyó de verdad en ese proyecto independentista. Y por ese proyecto independentista, por el que sí tenemos que rendirle honor a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Concepción Bona, a María Trinidad Sánchez y a muchísimos hombres y mujeres más. Entonces, como nunca es tarde para dejar de honrar a un dictador, fuera Santana del Panteón Nacional. Vamos a escuchar ahora, antes de ir a la pausa.